Muchos creen que López Obrador es el gran diseñador del mundo, que a él se le han ocurrido las mejores ideas para gobernar y para edificar en una nación como México. Es un verdadero fraude. De hecho, la obra más emblemática de su gobierno, lo que quiere presumir y con lo que quiere pasar a la historia, es una fusilada de un proyecto que ya existió y de propuestas de varios otros, como del propio Enrique Peña Nieto. La verdad que el plagio en Morena, aunque la UNAM termine defendiendo a Claudia Sheinbaum, el plagio en Morena es muy recurrente. Tenemos una ministra pirata, tenemos una candidata a presidenta que sí plagió la tesis y también su doctorado, que han plagiado hasta los spots de otros países, inclusive que son de partidos de derecha, y que luego vienen a México y los reproducen tal cual para usarlos en redes sociales. La verdad es que el plagio en Morena ha sido descarado en todos los sentidos. Pero uno podría pensar que de verdad las obras emblemáticas de López Obrador sí serían pues la idea que trazó durante 18 años para transformar este país. Es cierto. La verdad es que lo que ha buscado son símbolos que le permiten mantener a una horda de idiotas pensando que él es el Mesías mexicano. Luego, son obras que se las entregó al ejército y en las que dispusieron reglamentos, leyes, disposiciones legales que no permiten transparentar los recursos. Con el pretexto de que son de seguridad nacional y que por eso el ejército las tiene y nadie sabe realmente cuánto gasta. De 120,000 millones de pesos pasamos a 500,000 millones de pesos. Y encima ni siquiera se sabe realmente cuánto está costando y cuánto costará. Lo único que se ha salido a la luz es escándalos de militares que se han enriquecido, que hoy viven como jeques, que viaja el secretario de la Defensa Nacional en aviones de la defensa, de la Fuerza Aérea con su familia, gastando viajes que cuestan 15 millones de pesos un fin de semana en los hoteles más lujos del mundo. ¿De dónde sale? Del Tren Maya. Y así un grupo de militares que se han enriquecido asquerosamente. Al igual que en las otras obras, han salido empresas fantasmas, factureras y subcontratos que les permiten a los militares, miren, estar en una hamaca, nada más pasando el dinero de un lado a otro y en ese camino quedarse con un porcentaje. Eso encarece obras, porque cada vez quieres más dinero. Y si el presidente te permite que hagas y deshagas, pues está peor. Luego, la desaparición de los líderes sociales en esa región de las que poco se hablan. Pero son más de 40 líderes los que de pronto pues ya no están o están encarcelados. Y muchas organizaciones no gubernamentales que están en la defensa de estos pueblos originarios han demostrado que, bueno, de pronto aquel líder que se oponía porque iba a pasar el tren y porque les iban a dar 2 pesos por la tierra o porque las iban a expropiar, de pronto a la semana siguiente desapareció. ¿Y qué hacen? Echarle la culpa al crimen organizado. ¿Qué hacen? Decir que ese líder estaba involucrado. Y de esa manera no lo suman a datos que afectarían. Luego, una serie de consecuencias de salud al personal que ha condenado a muchos a estar en cama, a haber perdido todo, porque resulta que se metieron a la selva sin una previsión de que existen organismos en la selva que te van a afectar como ser humano. Y de ahí se han venido enfermedades rarísimas en los trabajadores que cuando uno contabiliza el número de empleados del Tren Maya que han sido afectados por estos piquetes de zancudo, y que bueno, de pronto tienen una bacteria, porque resulta que es en el único lugar donde el zancudo inserta una bacteria
que te va destruyendo el organismo. Sí, eso pasa en la selva maya. Bueno, irresponsablemente también lo ocultan y no dicen nada. Y así, y así, y así, hasta llegar al gran ecocidio que pasará a la historia de haber derrumbado no un árbol como lo prometió, millones. Millones, porque a veces se habla de 1 millón de árboles. No, son millones y millones de árboles que han sido derrumbados y de maderas preciosas que de pronto no se sabe, solamente se presume que estuvieron saliendo del país rumbo a China. Pero ¿dónde está ese dinero? Hemos hecho cálculos de lo que han vendido en madera y el Tren Maya ya se hubiera pagado 3 veces. Todo eso significa un gran negocio. Un gran negocio que deja mucho dinero, pero principalmente dinero para campañas políticas. Y López Obrador tiene un gran reto. Tiene que comprar al país entero para poder convencerlo de que le den el voto a una momia que de verdad es terrible como candidata. Como mujer, como persona es horrible. Es una mujer agria, amarga. No sabe hablar, es agresiva. De verdad es que yo no sé cómo piensan poner en México una cosa como esa. Y me preocupa que hasta la revista The Economist ahora ya la considera como dentro de las predicciones del 2024. Es interesante. Pero el Tren Maya, finalmente, a pesar de que todos los voceros y jilgueros de López Obrador, los farsantes de la comunicación en la 4T, se han empeñado en hacerle creer a este país que López Obrador ha tenido la idea más brillante cuando se le ocurrió hacer un tren en la península. O no conocen la historia, o se hacen, no quiero decir una grosería, en este canal no, pero la realidad es que existe el Tren Maya, ya existió el Tren Maya, ya se operó un Tren Maya con fines turísticos, que tenía los recorridos por los mejores lugares de la península, que contemplaba inclusive el transbordo y bueno, recorrido en diferentes sitios arqueológicos, que tenía vagones de lujo donde podías tener comidas, desayunos, comidas y cenas de lujo, que podías dormir en él en habitaciones de lujo. Ya existió un tren así y se llamaba el Expreso Maya, el Tren Maya, y utilizaba las mismas vías que hoy va a utilizar el tren de López Obrador. Así que entonces, ¿dónde está lo novedoso de esta idea? Si ya existió. Ahora, lo que nos debe de preocupar es ¿por qué no siguió ese tren? Porque a veces es bueno darle continuidad a las cosas que sí funcionan. Si algo que inventó un gobierno pasado está funcionando, ¿por qué lo quitas? Digo, ahí está el caso de los programas sociales que inventó Vicente Fox y que hasta el día de hoy López Obrador los vende como suyos. Y los mantuvo Felipe Calderón y los mantuvo Enrique Peña Nieto. Y los mantuvo López Obrador. Son programas sociales que se inventaron en el gobierno de Fox, pero que hoy se los están entregando como si fueran el invento de Morena. No, esos programas los inventó Fox. Pero qué bueno que se continúan, porque a los adultos mayores hay que ayudarlos. Y eso también se hace en España y se hace en muchos otros países. Pero, ¿por qué no funcionó esto? ¿Por qué Enrique Peña Nieto no le dio continuidad a pesar de que lo prometió como algo que iba a resolver el turismo y el ingreso en la península? Y lo cacareó en campaña. De hecho, el día que tomó posesión Enrique Peña Nieto como presidente, ese día dijo que iniciaremos la construcción de un tren en la península, el Tren Maya. A los pocos meses dio por cancelada esa idea. A los pocos meses. ¿Pero por qué?
¿Será que no funciona un Tren Maya en la península? ¿Será que el motivo del por qué nadie continuó con esta loca idea, o por qué inclusive suspendió ya actividades el pasado Tren Maya, es porque no funciona? Quédese rápido, le voy a platicar y le voy a mostrar. El Tren Maya sí existió. ¿Cómo están, amigos? Excelente noche, muy tarde. Yo no sé si voy a estrenarlo ahorita, lo voy a estrenar temprano. Yo creo que ya nos vamos para temprano. Wow, sí se me hizo tan muy tarde, la verdad. Estuve teniendo noticias de la oficina de Xóchitl Gálvez bastante interesantes. Déjeme decirle que veo noticias interesantes. Parece que después de tanta crítica que ha recibido su equipo, han tomado la idea de comenzar a hacer cambios. Si estos cambios se confirman, según lo que hoy me buscaron para decirme, güey, vamos a hacer esto y esto, ya, no desesperen. Bueno, pues déjenme decirles que son buenas noticias. Buenas noticias. Espero que de verdad se confirmen los cambios que me dijeron en esta reunión que tuve, que me confiaron. No, pues no les puedo decir, pero que pintan bien, que son acertados, que ojalá y se confirmen, ojalá no se quede en una intención, aunque me los comentan como ya algo que ya se va a echar a andar y operar. Y eso hablaría muy bien de un golpe de timón en la campaña de Xóchitl Gálvez. Me deja un poco tranquilo cuando veo que están reaccionando a la crítica, que la crítica que les ha hecho todo mundo, incluyendo a Carlos Loret y Broso, incluyendo esa crítica, la han recibido como algo necesario para que abran los ojos. Y no como muchos piensan que Loret ya se vendió con Morena. Qué idiotes los que piensan esa babosada. La crítica es buena. A ver, usted está en su casa y de pronto le sale su hijo con los pantalones al revés o con los calzones encima de los pantalones. Digo, si usted es un padre autoritario, lo va a mandar de regreso a que se cambie. Pero si usted es un padre todavía un poco más relajado, le dice, oye, cabrón, te ves de la chingada, o sea, se ve mal, mijo, los calzones van abajo. Y uno trata de que se encaucen por una mejor conducta. Y entonces, pues está muy padre que dice, sí se ve tan feo, papá, bueno, si el hijo no se pone tan rebelde, pinche papá, ya estás viejo. A ver, cabrón, que se ve feo eso, se ve de la chingada, güey. Aunque te enojes, es una crítica que te hago porque te quiero, no te quiero ver en la calle con los calzones encima de los pantalones, regrésate a cambiar. Y se regresa a cambiar el hijo, y cuando sale, pues sale con los calzones abajo de los pantalones. ¿Qué ejemplos tan estúpidos? Sí, y a algunos les choca que hago este tipo de ejemplos. Pero así deben de ser las críticas. Porque usted quiere que su hijo salga a la calle y triunfe. Y no que todo el mundo le vaya a meter una madriza porque el idiota salió con los calzones encima de los pantalones. Los hay, los hay. Así pasa con los que emiten una crítica. Lo que hizo Loret y Broso es una crítica que debe de ser considerada en la oficina de Xóchitl Gálvez, y así pasó. Así pasó. Quienes piensan, insisto, en que ya se vendió Loret, es una estupidez cuando piensan así. Pero bueno, cada quien es libre también de pensar lo que quieran. Yo solamente les comento que por eso me tardé, tuve casi todo el día reuniones y conferencias, y estuvo padre porque intercambié con algunos amigos muchos datos. De esto hay que nutrirse de información y no informar a lo idiota. Y bueno, pues ya por lo menos ya me pusieron al corriente de muchas cosas que pasan al interior de la oficina de campaña de Xóchitl Gálvez, y que veo positivos. Espero de verdad que se confirmen y que operen, porque una cosa también es que tengas la intención y otra cosa es que las cosas funcionan cuando las pones en operación. Pero hay que verlo con positivismo. Cuando uno entiende que la está cagando y uno rectifica el camino, uno consigue mejores resultados. Cuando te pones orgulloso y no, ni madres, ¿por qué me critica? Yo soy bien. Aunque le estés cagando. O sea, si te pones necio y no escuchas a los que te... Oye, güey, le estás cagando. Me vale, así soy, no te metas. Pinche Chairo, tú ya te vendiste a Morena. Bueno, pues entonces, pues estás jodido. O jodida.
Pero si en cambio dices, no, pues sí tienen razón, la verdad es que sí tenemos que ponernos las pilas porque sí la estamos cagando. En voz de propia Xochitl Gálvez, pues entonces dices, cabrón, qué bueno que de algo sirva subir a nuestros videos una crítica. Qué bueno que sirva que Loredo y Broso terminen haciendo hasta un sketch para decirle a Xochitl, la estás cagando. Porque tampoco conviene salir y adular y tener un canal donde no, todo está muy bien y somos la marea rosa y vamos a defender con todo y vamos para adelante y ya me llegó el soplido de la Rosa de Guadalupe y por aquí es. No, o sea, tampoco hay que engañarnos, porque entonces nos hacemos daño y no va a haber un triunfo. Pero regresemos al Tren Maya. Vámonos al Tren Maya rápidamente. Gracias a todos los que están pendientes porque me escribieron, ¿Tol, pasó algo? ¿Por qué no hiciste video? No, estamos todos bien. Se me hizo tarde, la verdad. Oigan, Tren Maya. Ya, a partir de ahorita, cero grilla. Por cierto, cero grilla. No voy a volver a hablar nada de ninguna crítica hasta que se confirmen lo que ayer me propusieron. No propusieron, digo, que me dijeron que iba a haber, que iban a operar, que iban a echar a andar. Las propuestas que tienen, perdón. No, a mí no me interesa trabajar ahí. Yo estoy bien aquí y aquí hacemos nuestra labor. Bueno, vámonos a ver. Tren Maya. Qué mal que el público mexicano no entienda de verdad que ya existió esta madre. Les leo un poquito rápido antecedentes y ahorita les enseño imágenes. ¿Sabían que alguna vez existió el Tren Maya? Esto es de verdad impresionante. En el 2002 se lanzó un servicio de tren turístico en el sureste mexicano y Yucatán, pero el proyecto no fue costeable. Esa es la razón y otra más, que apenas hace poco la platicamos. El Tren Maya se ha manejado como un proyecto insignia de la administración de López Obrador. El recorrido del sistema ferroviario que comunicará al sureste con la península de Yucatán tendrá un recorrido de 1,544 kilómetros a través de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche y Tabasco. Bombardier y Alstom son empresas involucradas en la construcción de 42 trenes que operarán en la red ferroviaria más grande jamás construida desde inicios del siglo XX. Aunque el proyecto contempla atender la demanda del turismo y transportación entre las entidades ferroviarias del sureste mexicano, alguna vez ya operó el Tren Maya y la fortuna no estuvo de su lado. Y además operó sobre la línea férrea que de hecho inauguró hace poco López Obrador. O sea, lo más interesante es que el recorrido que hizo hace como un mes López Obrador, cuando se fue a hacer güey, que se le descompuso el tren. Bueno, muchas de esos tramos que utilizó son los que ya existían para el Tren Maya pasado. Bueno, varios tramos de las vías por donde correrá el Tren Maya formó parte del ferrocarril Chiapas-Mayab, muy conocido por ser el que arrastra al famoso tren La Bestia, que transporta carga y un gran número de personas provenientes de países centroamericanos y que buscan llegar a la frontera norte de México en su camino hacia los Estados Unidos. Esto es muy importante. El ferrocarril Chiapas-Mayab ya existe y las vías están ahí y son las que López Obrador va a utilizar para el Tren Maya. Las otras vías que también existen para La Bestia, porque recuerden que La Bestia no es un solo tren, bajan en unas estaciones y se suben en otro tren, bajan en otra estación que es Ecatepec, se suben en otro tren. Uno de estos trenes en los que se trasladan es el que está en Ciudad Ixtepec, que viene desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, que es hoy el tren que López Obrador ha querido vendernos como el invento del tren transísmico. No, también es otro tren que ya tiene más de 100 años y que las vías ahí están y también por ahí pasa La Bestia. La Bestia, así le llaman, y la Bestia de Obrador cuando va a recorrer ese tren. ¿Cuándo operó el Tren Maya, el famoso Tren Maya del que estamos platicando? José Luis Rodríguez, empresario del sureste mexicano, lanzó en el año 2002 un servicio turístico de pasajeros que funcionó bajo un itinerario temporal
Es decir, no ofrecía un servicio regular con frecuencia de operación establecidas. No, o sea, no salían todos los días a las 6 de la tarde un tren, como antes sí salía, por ejemplo, el de Oaxaca. No, llegaba a funcionar dependiendo las reservaciones, porque era eminentemente turístico. En ese entonces se le llamó el Expreso Maya y ofrecía a los turistas un paquete que incluía hospedaje, excursiones a las zonas arqueológicas y desde luego la transportación. El Expreso Maya era un solo convoy con carros, o sea, de un tren con carros de primera especial, comedor, bar, observatorio y equipo que alguna vez había pertenecido a Ferrocarriles Nacionales de México y que operaba en las rutas de los servicios estrella, que partían principalmente desde la Ciudad de México hacia diversos puntos del país. Yo alguna vez me transporté muy pequeño en esos trenes. A ver, cuando Zedillo se encarga de destruir los trenes, que fue una verdad, eso es lo único que estoy de acuerdo con López Obrador. Y miren lo que acabo de decir, Cuando Zedillo cometió la estupidez de darle en la madre a los trenes en este país, y de una vez se los digo, eso es cierto, en eso sí tiene toda la razón el viejo Wango. Fue por intereses de un priista, líder, un priista de los que empezaban más en el PRI en aquel entonces, que era el empresario que operaba una línea de camiones que se llamaban Omnibus Cristóbal Colón. Esta empresa fue unificando a más empresas en el oriente de México y en el sur. Y formaron ya el grupo ADO, Autobuses de Oriente. Finalmente hicieron la Tapo, la Capu y otras estaciones en diversas partes del sureste mexicano. Lo que no les convenía es que el tren estuviera a la par con con esta nueva oferta de camiones. Y lo que hizo este priista fue convencer a Zedillo, en un momento en el que el tren pasaba por ya un momento muy terrible. Había un conflicto muy fuerte con el sindicato de ferrocarrileros, la crisis de los 70s política y la crisis económica de los 80s ya habían mermado completamente al ferrocarril en México. Y entonces Zedillo no le quedó otra más que dos opciones. Uno, invertir muchísimo dinero del Estado mexicano para echar a andar los trenes, o dos, privatizarlos. El único tema y el error que comete Zedillo es que la privatización de los trenes no se hizo para pasajeros, sino nomás para carga. Y bueno, se argumenta que fue una petición que le hace este empresario, que también era líder del PRI y que es un sujeto muy millonario y que al final de cuentas le heredó todo esto a una mujer que hoy está casada con uno de los líderes más importantes del PRI. O sea, de ese nivel. Bueno, total, le dieron en la madre a los trenes. No hubo un rescate a los mismos. Quizá no era costeable, pero tampoco hubo una propuesta para que inversión privada pudiera echar a andar trenes de pasajeros. Sin embargo, para principios de este milenio se dan tres proyectos bastante interesantes. Un tren en Chihuahua, que hoy se le llama el Chepe, un tren en Jalisco, que es el Expreso Cuervo de los tequileros, y el Tren Maya. Empresarios que deciden tener recorridos en ferrocarriles utilizando estos viejos vagones de primera que eran hermosos, rescatarlos y ponerlos a disposición de recorridos turísticos. Y así nace el Tren Maya, como nacieron los otros dos, el Expreso Cuervo, que hoy se llama Cuervo, y el Tren Chepe, que va de los de Chihuahua a Los Monchis, Sinaloa. Y que bueno, es hermosísimo. Bueno, el Expreso Maya, como los otros, lo formaron comprándole vagones de lujo a Ferrocarriles Nacionales de México. Le dijeron, oye, todos estos que tienes ahí abandonados, antes de que se echen a perder o terminen siendo casas de indigentes, véndenoslos porque vamos a echar a andar un proyecto. Y eso hicieron. Los trenes, los vagones de lujo que ya existían,
en Ferrocarriles Nacionales de México, fueron con los que hicieron los trenes de lujo que hoy opera como Chepe, que es el que sigue funcionando y que es el más famoso. También el otro, pero que es el más famoso, el Chepe. Bueno, estos trenes se los compran, este empresario del sureste compra y arma el famoso Tren Maya. Era hermoso. A mí sí me tocó, sinceramente, utilizar estos vagones de lujo. La operación del Expreso Maya duró pocos años. La experiencia para los pasajeros que compartían sus relatos del viaje en blogs relacionados con el turismo coincidía en el que el servicio a bordo era excelente, pero la condición de las vías férreas provocaba que el viaje fuera lento, aunque a lo anterior el precio para viajar en el Expreso Maya era extremadamente caro, dejando por fuera la posibilidad de un mercado turístico nacional de clase media. Es decir, los mexicanos no tenían acceso a esto, muy parecido a lo que pasa con el Chepe. El primer Tren Maya tenía tramos en los que la velocidad no podía exceder los 30 kilómetros por hora, a través de la selva, según se relata, de quienes tuvieron la oportunidad de viajar en este servicio. No fueron pocas las ocasiones en las que el convoy quedaba detenido en medio de la nada en espera de ser atendido por unidades de auxilio ferroviario. Los coches de pasajeros en color rojo, como la imagen que tenemos, y con motivos relacionados con la cultura maya, que era, creo que es Cucuzlán, no, hijo, ahí sí corríjanme, pasaron años almacenados en la Ciudad de México hasta que fueron adquiridos por una empresa dedicada a la venta de tequila y hoy operan el llamado Cuervo Express entre Guadalajara y Tequila, Jalisco. Bueno, el proyecto del Tren Maya, aunque atractivo y costoso, representaba una opción prometedora para la detonación del turismo en los estados del sureste y de la península de Yucatán. Analistas especializados en el tema del transporte coinciden que el servicio de pasajeros podría no ser costeable, situación que se replica en diversos países donde los trenes tienen que ser subsidiados por el gobierno para mantenerlos en operación. Aquí lo hemos dicho muchas veces, hay infinidad de estudios que dicen que los trenes no son negocio, los tienen que subsidiar los gobiernos. En el último tren de pasajeros entre la Ciudad de México y Mérida, capital de Yucatán, funcionó hasta el año de 1993. Era una travesía de más de 30 horas, no mames. Y en los últimos años únicamente ofreció servicio de primera regular y segunda clase. En las décadas de los 60, 70 y parte de los 80 del siglo XX, existió un tren llamado El Meridiano, que ofrecía servicio de segunda, primera clase, numerada, primera especial, dormitorios y comedor. ¡Wow! A mí me encantaba. El único servicio ferroviario regular que existe en México es el de la compañía Ferromex con el tren El Chepe entre Chihuahua y Los Mochis, Sinaloa, y ofrece servicio subsidiado para la población local de los pobladores que atienden la ruta y también con trenes de categoría turista y expreso de lujo. Esto es muy importante. A ver, el Chepe transporta pasajeros normales, pero si tú quieres vivir en la experiencia de venir en una cama cómoda, de entrar a los restaurantes del Chepe, bueno, ahí sí te cuesta una lana. Eso es muy diferente, que esa es la diferencia como opera el Chepe. Bueno, vamos a temas ya que quiero mostrarles. Uno, les voy a mostrar una serie de imágenes, si me lo permiten. Voy a hacer aquí un cambio de imagen. Esta era la primera clase del Tren Maya. Del Tren Maya, ese que López Obrador dice que inventó. Yo creo que es de abajo hacia arriba. A ver, espérenme, déjenme, voy a quitarlo de abajo hacia arriba. Ok. Ahí está, primera imagen. Ese era el Tren Maya. Son vagones de los ferrocarriles pasados de lujo, de ferrocarriles nacionales, que rehabilitaron, pintaron de rojo y le pusieron esos motivos mayas. Y bueno, pues estaban muy bonitos, muy bonitos. Ese era el Tren Maya, existía con una locomotora al frente de diésel. Esta es otra imagen del Tren Maya llegando a una estación. Ya existió, circuló, dio servicio, transportó turistas. El Tren Maya existió. Para aquellos idiotas que creen que López Obrador ha inventado el hilo negro, bueno, pues temo decirles que no. El Tren Maya ya existía.
el Tren Maya funcionó, el Tren Maya transportó turistas. Aquí hay una imagen de los turistas. ¿Qué hacían? Detenían el tren, era como andar, miren, el Tren Maya funcionó como un crucero. Te llevaba a diferentes puertos y te dejaban bajar. Eso hacía el Tren Maya. Y por eso se ven turistas descendiendo, bajaban en las ruinas arqueológicas. Y ahí se quedaba el tren detenido, mientras ibas en un tour que con guías y todo, hacia las ruinas. El Tren Maya tenía restaurante de lujo, en un tren muy, muy bonito mientras estaba transportando, y amenidades de lujo, un bar. O sea, era un tren de primera. Esto tuvimos en México. O sea, López Obrador cree que está inventando algo. Idiota el que no tenga, que se lo crea y que no tiene la capacidad de recordar que en este país ya hubo un Tren Maya. Bueno, pues estas son las primeras imágenes que les quería mostrar. Sí existió el Tren Maya. Muy bien, vamos a ver el primer video. El primer video es de un canal que se llama Main Watchers, y bueno, él pudo capturar algunas imágenes del Tren Maya. Voy a pasar, no voy a poner su audio para poderles narrar un poquito, pero bueno, es del canal Main Watchers. Entonces ahí tiene su sello. Ahí está el tren, ahí estaba en el tren cuando estaban abandonados. Miren, él tiene esta imagen de cuando estaban abandonados y que llegaron a comprarlos. Dijo, no, a ver, véndeme esos trenes que se están echando a perder. Te los compro. Y miren qué bonitos quedaron. Rehabilitan el tren y surge el Tren Maya. Ahí está operando. Ahí ese es el Tren Maya. O sea, señores, por lo menos ese hubiera podido transportar López Obrador ahora que le hizo al show y que dice que anduvieron inaugurando. Ese era el Tren Maya. Hermoso. Trenes de primera, bien construidos, bien edificados, con lujo. Ese era el Tren Maya, vean lo largo que era. Tenía todo, amenidades, todo. Bueno, esa es la primera imagen que les quería mostrar del Tren Maya. Sí existió el Tren Maya. Sí existió el Tren Maya. Aquí hay otra imagen que en algún momento hizo un reportaje TV Azteca. Y todas y todos mis compañeros oigan, en este momento, Oscar, hoy que han pasado ya... Espérenme, porque se me disparó el video de nuestro compañero de Cuadratín Guerrero. Ok, ahí está. Ahí está. Este tren también existió. Recordar es volver a vivir. Como en la época del Porfiriato, algunas personas traerán a su mente recuerdos de antaño. Del Museo de Ferrocarriles partió el Expreso Maya, un tren que tiene como destino recorrer 60 kilómetros hasta llegar a Maxcanú. Con la finalidad de presentarle a nuestros usuarios una imagen que ya se ha estado perdiendo del ferrocarril, es decir, un viaje en servicio de pasajeros. Para los viajeros es una experiencia única. Emoción, volver a vivir lo pasado, lástima que ya no haya ferrocarril de pasajeros, pero esto es una chulada. A bordo van viajeros del Istmo de Tehuantepec y personas del Museo de Ferrocarriles, quienes promueven el uso del ferrocarril como un viaje turístico que beneficiará al museo. Obtener los recursos para poder tener en conservación el patrimonio que resguardamos y poderlo de esta manera compartir con la comunidad, presentar la relevancia que ha tenido el ferrocarril en muchos ámbitos de la sociedad. Se espera que este paseo sea el punto de partida de nuevos viajes turísticos en ferrocarril. Ah, qué bonito escuchar el ferrocarril. Aquellas ciudades donde todavía suena la máquina del ferrocarril les tengo mucha envidia. Cuando yo voy a lugares que todavía suena la máquina, es que yo viví frente a la estación de ferrocarriles en Oaxaca. Mi niñez la pasé en México, pero ya mi pubertad, cuando llegué a Oaxaca, me tocó vivir exactamente, o sea, abríamos el portón de su casa, de ustedes, y estaba enfrente del portón de la estación. Yo conviví con la estación de ferrocarriles. Amo los ferrocarriles, de verdad, que amo los ferrocarriles. Y no estoy en contra del Tren Maya, al contrario, lo que estoy en contra es que hagan obras improvisadas, sin planificación, que le den en la madre a la selva
que destruyan estos mantos acuíferos de una manera tan terrible nada más por caprichos del presidente, que se pelee con el grupo Xcaret y no les pase el tren frente a todos los parques? ¿Qué es lo que da la derrama? O sea, se desvió en lugar de ir de Cancún a Tulum. Se metió por la selva. ¿Para qué? Para que el tren no funcione para Xcaret. Esa es la realidad. Está peleadísimo con el grupo Xcaret. Porque dentro del grupo Xcaret resulta que está Roberto Madrazo. Y como Roberto Madrazo es accionista de Latinus, bueno, de pronto decidió que el tramo, que es el quinto tramo, que iba sobre la avenida en un segundo piso, que además ya lo estaban haciendo. Si usted va por esa costra, ahí está todavía abandonada la obra. De pronto López Obrador dijo, no, ni madres, no les vamos a dar tren a los de Xcaret, y se metieron a la selva a destruir la selva. Caprichos, esas cosas son las que estoy en contra, no del Tren Maya. A mí me gustaría, y lo dije, mejor hubiera agarrado y hubiera hecho un tren que pasara por todo el país, y entonces sí iba a quedar como un héroe nacional. Pero no, el señor no le da para eso, y bueno, ahí tenemos lo que ocurrió hoy. Lo que ocurrió hoy, que es, sin duda, un ecocidio en la selva. A ver, hay un tema importante nada más de resaltar. ¿Por qué no funcionó el Tren Maya? Esta es una cosa que debería de tomar en cuenta el gobierno a la hora de haber inventado una cosa como tal. Ok, el Tren Maya, por cierto, déjenme mostrarles un cartel antes de pasar. Miren. Felices sueños, el Regiomontano. México a Saltillo y Monterrey. Desde México a Saltillo y Monterrey. Con camarote. Servicio de coche comedor y bar observatorio. Esos eran los ferrocarriles nacionales de México. O sea, esos eran los trenes que tenía el Estado para el que pagábamos nuestros impuestos. Nuestros trenes nacionales. A ver, para los que no saben de historia y los nuevos chamacos que creen que López Obrador está inventando algo, los trenes en México ya tenían camarotes, comedor, bar con observatorio de cristal. Eran unos trenes hermosos, hermosos. López Obrador no está inventando nada. Nada, absolutamente nada. Y de verdad quiero subirme a una de esas porquerías que están haciendo en Hidalgo, pero espero de verdad que esté bien construida. Pero digo, donde no le lleguen a los trenes de antes, pues era una gran decepción, porque la idea era que se superaran. No puedo criticar, no los conozco, no estoy arriba de ellos, no los he visto. Pero donde no sean lo magnífico que fueron los ferrocarriles de antes, pues olvídelo, presidente, hasta en eso lo voy a criticar. Finalmente, ¿por qué no funcionó el Tren Maya? Por dos motivos principales. Uno, alto costo. Se les ocurrió, ese sí fue un error del empresario, se les ocurrió que iban a hacer un tren caro, lujoso, y se les ocurrió lanzar este nuevo producto. El único problema es que las agencias de viajes internacionales, de hecho una de las más prestigiosas en Europa, de los que más envían turismo europeo a México, alguna vez les dijo, oigan, es que es un grave error porque nosotros vendemos a México como un destino barato. Nosotros vendemos a México como un destino donde vas a poder encontrar hospedaje cómodo, a buen precio, comidas cómodas, a buen precio, confort, a buen precio. Es decir, es un país no caro, México, para viajar. Y ese es un gran atractivo que le hemos vendido a nuestro público europeo. Si a ustedes se les ocurre hacer un tren en el que van a cobrar más de 1,600 euros por pasajero, pues con todo respeto va a ser muy limitado el grupo de turistas. Y tan fue así que llegó un momento en que solamente salía 2 veces al mes el tren. ¿Se imaginan? 2 veces al mes por los costos. Que fue una gran estupidez porque si hubieran bajado los costos, aunque no hubieran dado tanta rentabilidad, pero hubiera estado moviendo, quizá entonces hubieran tenido más ingreso porque hubieran sacado corridas por lo menos cada 2 días, de ida y de regreso.
En fin, no funcionó primero por eso. Porque no había tanta demanda para venir a México y gastarte 1,600 euros en un tren que te iba a internar en la selva. 2. Al poco tiempo, esta parte es muy importante, recordémosla, hace poco platicamos en un video de Acapulco. A ver, al poco tiempo que se inauguró el tren, se vino el huracán Paulina. Y fue un desastre en la península de Yucatán. Un desastre porque se quedó estacionado. No fue el Paulina. No me acuerdo si fue el Paulina. No, fue el otro, el Vilma, perdón. Bueno, este huracán hizo un destrozo en la península terrible. Fue tanta la afectación que las vías las retorció. Muchas vías las sacó de los durmientes y hubo muchísima caída de árboles en la selva sobre las vías. Total, afectó muchísimo a la península. Estaba muy lastimada la zona. A ver si nos vamos entendiendo como lo que pasó ahorita. Y entonces simplemente no pudieron transportarse. O sea, no pudieron echar a andar el tren. Había una contingencia y pues, el tren no iba a salir. Cancelaron las salidas que tenían y se tardaron cerca de 3 a 4 meses para volver a poner en operación el tren. Eso le pegó muchísimo al empresario porque tenía ya los costos. Los empleados tuvo que reservar, regresar reservas. O sea, fue un golpe brutal para la administración del tren. Es que este es el problema. Tú puedes estar planeando mucho, como cree López Obrador, pero puede llegarte un huracán y cambiarte de la noche a la mañana un destino turístico como Acapulco. Bueno, aquí lo que ocurrió fue que afectó tanto el huracán que pegó en la península que el Tren Maya se tuvo que suspender 4 meses. Cuando regresaron les costó mucho trabajo, recuperar la credibilidad del cliente para volver a las reservas y bla, 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 bla. Ya traían deuda, ya traían pérdidas y finalmente las vías no quedaron bien. Resulta que el gobierno pues ya no es dueño de los trenes. Las vías les pertenecen por concesión a las empresas que transportan carga. Ya se había dado esto de que los trenes ya los había entregado Zedillo y las empresas no tenían la cantidad de dinero para rehabilitar toda la vía férrea de un solo jalón. Iba a tardar muchísimo la sustitución de vías y de durmientes en toda esta estructura. A tal grado que quiero decirles una cosa, al día de hoy no se habían cambiado vías hasta ahorita que López Obrador está metiendo el tren Maya. O sea, las afectaciones del huracán para el Tren Maya de aquel entonces han durado más de 20 años. El huracán le afectó casi 20 años a ese Tren Maya, afectando toda la vía férrea. Y eso fue lo que hizo que tomara la decisión el empresario. ¿Por qué? A ver. Y entonces, afectada la vía férrea, fíjense lo que ocurrió. Trataron de sacar el tren y ya no pudieron transportarse a la velocidad normal. Fue cuando comenzaron a bajar velocidades en algunos tramos de a 10 kilómetros por hora, casi como lo que le pasó a López Obrador hace poco que fue. Y entonces los turistas dicen que ya se caían en desesperación porque los recorridos ya eran más largos, ya más tediosos. Pues avanzaba más el señor que pasaba en una bicicleta que ellos en el tren, porque las vías no servían, que además hacían mucho ruido, había mucha vibración, brincaba el tren, no podían ir a más velocidad porque se descarrilaba. Así que las vías ya no servían y el empresario tuvo que cerrar. Quedó abandonado el Tren Maya, abandonado literal, hasta que un día la empresa de Tequila Cuervo les compró los trenes. Y los trenes que hoy opera el Expreso Cuervo
el tren que va a Tequila, Jalisco, esos trenes eran los que formaban parte del Tren Maya. Así que, bueno, mejor otra empresa lo aprovechó. Los proyectos pueden ser rentables, pero los fenómenos naturales te pueden someter. Y hace poco que hablamos del huracán y de que López Obrador le redujo el dinero a los organismos que previenen los desastres en México, como el CENAPRED. Yo eso insistía, que López Obrador está loco y se está dando un balazo en el pie, porque haberle puesto presupuesto cero al único organismo que te podría prevenir sobre desgracias y ayudarte para que te haga un mapa de riesgos y para que te diga, bueno, este organismo lo ha dejado inoperante. Nada más que pues, en la península también pegan los huracanes, como pegan en Acapulco. Y la historia ya nos dijo que un huracán afectó al Tren Maya y lo descarriló. Lo descarriló en su operación. Jamás volvió a existir el Tren Maya gracias a este problema que tuvieron de que el huracán destrozó las vías. ¿Qué pasaría en este momento si entrara un huracán categoría 5 en la península de Yucatán, cuando no tienes la previsión, porque ya vimos lo que pasó en Acapulco? ¿Y a qué le va a pegar primero? A toda su marranada que están haciendo del Tren Maya, porque si están hechos como están hechas otras cosas que López Obrador está construyendo, con las patas, improvisado, con corrupción, entonces ya quiero ver cuánto se va a afectar ese bendito Tren Maya, que de por sí no es sustentable, que de por sí los militares dicen que podría funcionar hasta después del 2040. Imagínense si se diera un huracán. Ahora, imagínense que se diera un huracán y otra vez afecte las vías férreas. ¿De dónde va a sacar dinero otra vez López Obrador para ir a componer esas vías? Lo único que van a hacer es suspender la operación del Tren Maya. Y entonces más de 500,000 millones de pesos van a estar inoperantes. Y entonces todo ese compromiso que tenía de que iba a llegar a fortalecer toda la región, que ojalá y así fuera. O sea, yo no estoy deseando que esto no ocurra, de verdad. Soy el primero que le aplaudiría si esto funciona. El único problema es que son tan improvisados que no están previendo ni revisando la historia. Y la historia ya no lo dijo. El pasado Tren Maya, que ya existió, pues dejó de funcionar por un fenómeno natural. Así de sencillo. Y el señor nos acaba de demostrar en Acapulco, bueno, en Guerrero, que no tiene ninguna capacidad para prevenir, mucho menos para reaccionar durante y después de. Así que esperemos que el nuevo Tren Maya no tenga el futuro que tuvo el pasado Tren Maya. Y cuando usted escuche a un chairo presumirle que el Tren Maya lo inventó el presidente López Obrador, pues dele un coscorrón en la cabeza y póngalo a estudiar historia. Y coméntele que entre el año 2002 y 2005 operó el Tren Maya en las mismas vías que López Obrador fue a inaugurar hace poco. Este es el podcast de su amigo Miguel Quintana, un poco largo, perdón, pero bueno, era necesario, son datos. Próximamente voy a hacerles el video del tren transísmico, que también presume como si fuera de él. También vamos a platicar de él y de muchas mentiras que están alrededor de. Nos vemos en un siguiente capítulo. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video. Y desde luego, gracias por sus donativos a la gente de Guerrero. Porque en este canal hemos decidido desde hace varios videos atrás que los donativos se los demos ahorita a nuestros hermanos en Guerrero. Oigan, viene un video con el que quiero cerrar mañana viernes. Al rato viernes en la noche. Es que ya traigo 8 bolas. Un video muy bueno donde nos está diciendo qué opina el pueblo de Acapulco y realmente, estadísticamente, quién está apoyando realmente en Acapulco. Se va a sorprender, 7 de cada 10 guerrerenses acapulqueños coinciden en que quien los está ayudando es la sociedad civil y no el gobierno. 7 de cada 10. Y hablan sobre la reacción que van a tener en las elecciones.
bastante interesante. Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video y preparémonos, vienen cosas muy interesantes que vamos a construir y la verdad es que estamos preparando sorpresas. Vienen a colaborar muchos aquí nuevos que una chulada. Vamos a construir una buena fiesta de aquí a la elección con más voces, más opinión, más contenido. Se va a poner bueno. Gracias a todos, cuídense mucho y si ven el tren, pues disfrútenlo por mí. Si usted vive en una ciudad donde todavía suena el tren, disfrútenlo por mí. Gracias. ¡Ey! ¿Y la salida?